Cuentan las leyendas de la historia que la madre de Sócrates era partera. Sócrates relacionaba la partería a la filosofía, pues el ejercicio filosófico, más que pretender conocer, busca acompañar a otros en sus procesos de parto. Si la madre de Sócrates era, como veíamos en el episodio pasado, una especie de suma sacerdotisa que servía como puente entre la vida y la muerte, Sócrates era más bien esa especie de filósofo que acompañaba el parto de la sabiduría misma. Pero su maestra, bien como lo podríamos ver en El Banquete, que es una obra de Platón, porque para los que recuerdan, Sócrates nunca escribió ningún libro, sino que lo conocemos a través de los relatos de Platón, fue Diotima la que le enseñó que el amor era un demonio, un puente entre los humanos y los dioses, un puente que está mucho más allá del bien y del mal. Hoy, en honor a las guerreras, a las parteras, en honor a la belleza del alma, al eros que revienta en nosotros, en honor al deseo que guía el alma, vamos a hablar del arcano 3, la emperatriz. Bienvenidos. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Para empezar a hablar de esta fuerza arquetípica, que es el deseo, o que estaría relacionada en este arcano, o lo relacionamos en este arcano con la emperatriz, me gustaría que pudiéramos contemplar la imagen que hemos creado con Junior para representarlo. Esta es una diosa que ha florecido como orquídea, una diosa hecha maíz, que ha hecho a sus hijos a imagen y semejanza de su propio cuerpo. Aquí hacemos un paso de la gestación a la expresión. Después del proceso de ir hacia a las profundidades del mundo interior, como lo veíamos en la suma sacerdotisa, aquí el camino en forma, digamos, como si fuera una especie de espiral, nos lleva hacia la comunicación, hacia el compartir, hacia el encuentro con el mundo, hacia esa fuerza magnética que nos lleva hacia el encuentro con lo otro. Podríamos verlo como esa semilla que desea conocer la luz del sol y que revienta desde la tierra negra, desde la tierra oscura. Todo lo que estaba acumulado, concentrado, ese huevo, digamos, que se ha incubado, la suma sacerdotisa, revienta, se abre a la vida, deja salir el polluelo. Es la primavera que ha reventado después de un profundo invierno. En la emperatriz podemos ver la fuerza vital, la seducción de la belleza de la naturaleza. En su espejo podemos reconocer el deseo de vivir. Aquí contemplamos la belleza del crecimiento de las cosas, de nuestro propio proceso. Si bien lo recuerdan en el arcano del loco, que inclusive algunos lo relacionan con Dionisios, el dios desmembrado, el dios de la locura mística, ¿no? Veíamos que una parte del loco se negaba al proceso de crecimiento, estaba completamente desdibujado, inclusive más allá del tiempo, ¿no? Y resulta que el crecimiento requiere de la paciencia, de la gestación de la suma sacerdotisa. Entonces acá vemos un poco cómo la emperatriz nos lleva a la contemplación de las cosas que crecen después de ciertos procesos en los cuales hemos ido hacia las cavernas, hemos ido hacia las profundidades mismas del inconsciente. La emperatriz cuenta con la inteligencia natural para guiar y gobernar. Aquí entendamos el gobierno como un gobierno de nuestra vida psíquica, lo vamos a ver tanto en el emperador como en la emperatriz. Son arcanos que nos llevan a un autogobierno. El loco de cierta forma no gobierna nada, ni siquiera a sí mismo. Acá lo que vemos es cómo este arcano del loco se encuentra ya con la posibilidad de gobernar sus propias pasiones, sus propias fuerzas, sus propios afectos. No desde una perspectiva como que controla y ya tiene el dominio absoluto, porque eso sería ya un poco más el aspecto negativo o sombrío de este arcano, sino que acá vemos ya un proceso de autoconocimiento que se ha gestado y por ende permite al sujeto, a la persona, encontrar los límites, los puentes, el encuentro, la forma, el tejido, es decir, ese autogobierno, tanto consigo mismo como en la relación con otros. La propuesta de repente es cómo la emperatriz gobierna desde su propio corazón, gobierna su propio pueblo. Ella se pare a sí misma, ¿no? Y es también como la conciencia requiere en algún punto parirse a sí misma.
En algún momento nacemos del vientre de nuestra madre, pero a lo largo de nuestra vida, nuestro proceso de autoconocimiento, experimentamos ciertas muertes y posteriormente experimentamos ciertos procesos de gestación de los cuales nacemos, de cierta forma conquistando cierta autonomía sobre nuestra vida psíquica. Lo veíamos en la sesión pasada también en torno a la relación con la suma sacerdotisa, como esa conexión también con lo materno. Aquí tenemos que parir, tenemos que romper el cordón umbilical con la madre para poder salir, para poder brotar, para poder crecer. Y esto no lo pensemos simplemente como un proceso que hacemos en las primeras etapas de la vida, sino que a lo largo de la vida estamos constantemente encontrándonos y separándonos con otros y por ende rompiendo ciertos cordones umbilicales. Veámoslo, por ejemplo, cuando uno sale a la universidad, se rompe un cordón umbilical y debemos salir hacia el mundo, hacia el encuentro con otros espacios de aprendizaje, de conocimiento, de transformación. Encontramos entonces en este arcano también el potencial de la sexualidad como fuerza creativa, como fuerza creadora. Podemos relacionarlos con la serpiente, que en las tradiciones, por ejemplo, orientales se vincula con el kundalini, pero sobre todo acá es la sexualidad vista como un proceso de movilización para el deseo y para el movimiento, digamos, que guía al alma. Es decir, es ver acá la sexualidad como una herramienta para la transformación, para parirse a sí mismo, para crear, para potenciarse. Y es interesante ahorita hablando en torno a la sexualidad que nos preguntemos cómo se gestiona, cómo se maneja la sexualidad en cada uno de los arcanos. Recuerden que la forma en que nos relacionamos con el tarot es muy particular, es muy diversa, e inclusive a veces podemos preguntarnos cómo se relaciona la sexualidad en cada uno de los arcanos. Por ejemplo, cómo maneja la sexualidad loco desde un aspecto un poco más instintivo, más movilizante, más inclusive relacionado hacia el peligro, hacia el vértigo, hacia lo desconocido, ¿no? Hacia lo que no tiene forma. Como por ejemplo en el mago la sexualidad puede ser un poco más direccionada hacia la creatividad, hacia la unión, hacia el encuentro con las polaridades, en torno al proceso mágico, ¿no? En la suma sacerdotisa más como un proceso de autogestación, un proceso de adentrarse a la sexualidad propia, a la sexualidad íntima, hacia lo más interior de la psique. Y acá pues ya de otra forma vemos la sexualidad como un proceso inclusive de parto, ¿no? Como un proceso que va y que extiende más allá de sus límites, más allá de las fronteras, se adentra a un renacimiento, a una nueva contemplación de la vida, a una nueva contemplación de la naturaleza. La emperatriz en la cúspide de su potencia creativa nos enseña que todo, digamos, toda la belleza es un espejo de su propia naturaleza. Mitológicamente, esta es una fuerza que tiene muchas representaciones. De hecho, el poder del deseo lo vamos a ver en muchas mitologías y en muchas culturas representado de muchas formas. Veamos, por ejemplo, en la diosa Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría, una diosa paterna, una diosa masculina, una diosa guerrera, una diosa intelectual, ¿no? Una diosa que lidera a su pueblo, que lidera la cultura, lidera la ciencia desde su propia fuerza intelectual, como hija de Zeus, ¿no? El dios de los muchos tronos. Y podríamos verla también relacionada, por ejemplo, a Venus, a la diosa de la belleza. Más adelante vamos a hablar un poco más de esta diosa. En otras palabras, visto desde la mitología atenea, en la emperatriz hay una continuidad de la vida, una herencia de sangre que vincula todas las formas de la naturaleza. Lo podemos ver inclusive como la fuerza del ADN. No hay brecha entre la luz y las tinieblas. Esto en latín sería natura non facil saltum. Si se comprendiera perfectamente esas consideraciones, se haría posible reconciliar la teoría cuántica con las ecuaciones electromagnéticas. Aquí podríamos ver de una perspectiva un poco explorativa, ¿no? Esa conexión entre magnetismo, ADN, genética, cuerpo, piel, célula, ¿no? Y ver cómo esta fuerza del deseo, esta fuerza magnética de la naturaleza hace posible que todos los seres se entretejan en diferentes redes de posibilidades, en diferentes extensiones de vida, en diferentes posibilidades de continuidad.
En algunos tarot, como es el tarot de Waite, vemos a la emperatriz con alas, como una diosa alada. El águila de oro que tiene grabado en su escudo, lo vemos también en el emperador, que también tiene un águila femenina. En la emperatriz tenemos un águila masculina, y pues ahí vamos viendo un poco el encuentro entre estas dos fuerzas. Pues el águila representa muchas cosas, ¿no? Generalmente representa el pájaro que puede ver desde las alturas, por ende podría ser como el acceso a estados, digamos, de conciencia, de contemplación. En torno podemos ver, digamos, el mundo, las relaciones, el mundo afectivo desde un plano más contemplativo, podríamos llamarle un plano más espiritual. Es decir, la emperatriz tiene la capacidad de elevarse. Si de una otra manera la suma sacerdotiva iba hacia adentro, hacia lo profundo, aquí la emperatriz va hacia las alturas. Tiene la capacidad y cuenta con los recursos, cuenta con sus armas, cuenta con la inteligencia para elevarse. Muchas veces también se vincula el águila con el ave fénix y es digamos ese puente entre el instinto con el espíritu. Entonces ahorita que hablamos un poco de la sexualidad, de repente en el loco la sexualidad está simple y llanamente vinculada al instinto. Acá la sexualidad está vinculada también hacia un plano un poco más espiritual, es decir, la sexualidad como una fuerza que también guía, que también orienta, que también crea posibilidades espirituales. Y veamos acá lo espiritual no simplemente de una moralidad, no simplemente visto de una tradición espiritual particular, sino vista como ese proceso también de autoconocimiento y ese proceso de fortalecimiento del mundo interno. Numerológicamente, el número 1, que era el mago, sumado al número 2, que era la suma sacerdotisa, producen el 3, ¿no? La emperatriz, que eso ya lo hablábamos un poco en el episodio pasado. Es decir, la emperatriz une dos posibilidades y aparte de eso nace una tercera fuerza. Y es aquí, pues digamos, lo relacionamos con la fuerza del deseo. A mí me gusta colocar a la emperatriz como la base de ese triángulo, pues a través de ella lo efímero llega por primera vez al reino de la experiencia humana. Es decir, esa trascendencia abstracta del mago y esa interioridad completamente profunda de la emperatriz logran aquí manifestarse, logran aquí expresarse, logran aquí parirse. Nos conecta de manera dramática con la realidad externa, de cierta forma, es esa confrontación con la tierra, con lo orgánico, con el cuerpo mismo. Y lo hace de una manera que no es para todos conocida, es decir, nos confronta con lo desconocido. Todos cuando somos constelados por este arcano del mago sentimos que de repente las aguas de nuestra creatividad se mueven, nos sentimos inspirados, pero eso no significa que realmente podamos enraizar esa inspiración. Todos conocemos también los periodos oscuros o introspectivos o fríos, como ese mundo lunar, ¿no? de la suma sacerdotisa, pero después amanece un día, ¿no? Y es cuando encontramos realmente un proceso de renacimiento, un momento en que sentimos realmente la fuerza para movilizarnos de la oscuridad y enraizar y emprender y empezar. Esto lo podemos ver desde aspectos tan sencillos como un nuevo hábito, como la capacidad de empezar a hacer algo que realmente queremos hacer, o como empezar a encontrar el disfrute realmente en las cosas que hacemos, no solo por obligación, sino por el placer mismo, o cómo encontramos en eso que hacemos el sentido mismo de estar aquí y ahora. Tanto la suma sacerdotisa como la emperatriz de una u otra manera nos conectan con el arquetipo de la madre. Si la suma sacerdotisa es la madre en su proceso de gestación, la emperatriz es la madre en su proceso de parto, ¿no? Si la suma sacerdotisa es la madre espiritual, la emperatriz sería la madre gobernante, la madre política, la madre guerrera. Esto podemos vincularlo al arquetipo de la Gran Madre Tierra en su aspecto nocturno o en su aspecto diurno, o la Madre en su aspecto cósmico y en su aspecto terrestre, ¿no? Esto lo podemos ver en muchas culturas, en muchas representaciones mitológicas representado. En ese sentido también es ver que, como hablábamos en el episodio pasado, la Madre siempre tiene una polaridad en su aspecto bondadoso como en su aspecto siniestro.
Pues acá veamos lo relacionado con el deseo. Si bien el deseo también puede ser el deseo de lo bello, el deseo de lo sensible, el deseo creativo, también tiene su polaridad que vendría a ser el deseo destructor, el deseo vengativo, el deseo de la avaricia, el deseo de la envidia, ¿no? Que lo podemos ver presente en cada uno de nosotros de formas muy particulares. Esto en psicología junguiana le llamamos el arquetipo de la madre siniestra, de la madre terrible. En los cuentos de Hada aparece como la reina malvada o la madrastra que por los celos retiene a Cenicienta para que ésta no pueda apartarse de las cenizas o de los fogones y así encontrar al príncipe que la haría reina, ¿no? Aquí es interesante ya que también tengamos una mirada crítica, ¿no? En torno a los mitos, pero no lo veamos simple y llanamente desde una perspectiva que es válida, completamente fundamental hoy en día, y verla cómo pues se reproducen ciertos discursos políticos, sociales y de control, etcétera, en torno a cómo se cuentan los mitos, sino que acá podamos también hacer el proceso interno de cómo nuestra psique está configurada por ciertos personajes, por ciertas fuerzas, algunos más buenos, algunos más malos, algunos se encuentran entre sí, algunos luchan entre sí, ¿no? Y esto en otra forma representado a través de los cuentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese aspecto de la bruja o de la madre siniestra que esclaviza a esa otra parte de lo femenino que lo podríamos ver representado en la Cenicienta? Podemos verlo un poco entre ese complejo de superioridad del deseo o ese complejo de inferioridad del deseo. También podríamos verlo en cómo el deseo se ramifica a veces entre un deseo masoquista que desea ser castigado, desea verse como un ser pequeño, que encuentra placer en ello, y por otro lado un deseo que desea posicionarse como fuerza mayor, como gobierno mayor, ¿no? Y creo que esto es un proceso pues, fundamental a nivel colectivo, ¿no? El alma del mundo, de cierta manera, vemos cómo se posicionan ciertos personajes desde, digamos, una posición de su propio deseo, de su propia voluntad, tanto en emperadores como en emperadoras siniestras, ¿no? Que hoy parecieran gobernar el mundo. Pero que en otra forma eso también hace parte, y lo que nos lleva a ver de forma de espejo es cómo en ese microcosmos, en esa psique interna, habita esta emperatriz siniestra. Y ver también su polaridad, ver sus múltiples polaridades internas, ¿no? ¿Por qué desea destruir? ¿Por qué desea vengar? ¿Cuál es su traición? ¿Cuáles son sus heridas? ¿No? Y eso es interesante ver cómo a veces pues, el cine nos moviliza o nos lleva hacia identificarnos o fascinarnos con el camino del héroe, pero es interesante que también podamos comprender pues ese factor heroico en nosotros, que es parte de esa función de la psique que requiere conquistar una conciencia, conquistar una serie de valores, una serie de transformaciones, pero que también veamos como parte de nosotros al villano o a la villana o a los villanes que aparezcan en diferentes mitos, porque en ellos también vemos representado la herida, la derrota, el fracaso, la humillación, la injusticia, ¿no? Y es precisamente esta parte de los mitos y de los cuentos con los que menos nos solemos identificar o menos nos invitan a que nos identifiquemos, precisamente porque está hablando de los aspectos en sombra de nuestra cultura, de nosotros mismos. Entonces a veces pensamos que, no sé, me identifico con el maestro, con el abuelo sabio, con la abuela sabia, con el héroe que conquista, pero nos cuesta identificarnos con el villano precisamente porque es el aspecto en sombra que está en nosotros. Entonces ahí también es interesante que podamos tener una mirada un poco más profunda de los lenguajes simbólicos en las diferentes representaciones, sean cinematográficas, mitológicas, etc. Viendo el tema, vemos entonces cómo esta fuerza del deseo, así como puede ser una fuerza creativa, también puede ser una fuerza manipuladora. Así como puede gestar en su vientre y parir, al mismo tiempo puede contener en su vientre y no querer dejar salir, ¿no? Es como esa madre que devora a sus hijos, que no les deja crecer, que no permite también ese proceso de corte del cordón umbilical, ¿no? En ese sentido también el deseo se convierte en un arma, en una fuerza que puede aniquilar al otro, inclusive a su propia creación. Es como una especie de terremoto, literalmente es como si la emperatriz abriera su vientre para tragar a los otros, ¿no? O a eso que creó, como una especie de volcán que derrama lava ardiente y que termina por devorar ciudades enteras.
En algunos mitos, y acá también es que veamos que los símbolos, por más de que le encontremos representaciones o significados, la característica del símbolo es que siempre va a ser simbólica. Entonces, en su propia naturaleza está que no tenga un significado como tal, sino que siempre podamos encontrar diferentes miradas. Los símbolos, de una forma, digamos, sencilla, son una especie de dispositivos de conocimiento, dispositivos de valor, dispositivos de ideas, que funcionan un poco como espejos. Lo que yo vea en un águila puede ser muy particular a lo que tú veas en un águila, aunque encontremos puntos en común o no. Entonces eso es lo que hace que interesante que el pensamiento, que el mundo creativo, que el mundo científico, inclusive filosófico, se permea de este lenguaje simbólico, porque nos ayuda a conectar también con la diversidad de posibilidades, hace que la experiencia y la vida sea mucho más rica, e inclusive parte del proceso psicoterapéutico es que podamos potenciar nuestra capacidad simbólica. Entonces, a veces el deseo o la función materna en su aspecto terrible está representado por el dragón, que es ese dragón que vela por su tesoro, es como el guardián del gran tesoro, ¿no? Como tal, representa ese aspecto devorador, regresivo de la naturaleza inconsciente. Esto es sumamente interesante, y es como nuestra alma, así como tiende hacia el crecimiento, tiende hacia el movimiento externo, tiende hacia querer ir hacia lo desconocido, el alma también tiende hacia unos movimientos regresivos. Es decir, el alma también desea volver al vientre, desea volver hacia lo conocido, desea volver a lo que experimentó como placentero. En ese sentido, a veces lo materno desea que eso que creó sea devuelto o le pertenezca para siempre. Entonces es interesante que lo podamos ver tanto en nuestra relación con la madre, como si somos madre o desarrollamos una función materna, o como también de qué forma nos relacionamos con eso que maternamos, que inclusive puede ser una obra artística, una creación científica, no sé, inclusive una arquitectura, etc. En ese sentido es ver de qué manera nos relacionamos con el deseo. ¿Es un deseo posesivo? ¿Es un deseo dependiente? ¿Es un deseo destructivo? ¿Es un deseo de aniquilación? ¿Es un deseo de venganza? Es decir, el deseo siempre debe ir acompañado con un título. Es decir, el deseo siempre se vincula con algo que lo va hilando. Y ahí la pregunta es, ¿qué mueve el deseo? Porque el deseo al mismo tiempo es una fuerza que nos mueve. Es esa fuerza magnética que nos mueve. Otro aspecto representativo, otra imagen arquetípica de esta fuerza de la emperatriz o de la madre tierra en su aspecto terrible es Kali. En la mitología hinduista nos encontramos con Shiva, que es el dios de la destrucción, y que al mismo tiempo a través de la danza va creando y va destruyendo universos. Parvati es su representación femenina, es su cohorte, ¿no? Es el amor en su aspecto bondadoso, en su aspecto en el aspecto de su belleza, en el aspecto de la creatividad. Pero Parvati tiene digamos una especie de fase, una especie de máscara, también una parte de ella es Kali. Y Kali es la diosa devoradora. Kali es la diosa que le arranca la cabeza a los hombres. Kali de otra forma nace de la muerte de Shiva. Es un aspecto de Shiva. Ahí es interesante cómo en la mitología oriental se van vinculando diferentes fuerzas entre sí. Y eso nos ayuda también a ver a nuestra psique no como representada simple y llanamente por algo, ¿no? Porque eso es muy propio de las culturas monoteístas en las que crecimos, en donde si tú te identificas con Jesús no te puedes identificar con nadie más, y entonces Jesús era el único camino. Pero en las culturas antiguas lo que vemos es que diferentes representaciones de los dioses nos ayudan a entender diferentes aspectos de nosotros. Entonces es muy interesante cómo la psicología hinduista, así como permite ver el rostro bondadoso de lo femenino, al mismo tiempo logra reconocer el aspecto terrible y devorador y vengativo de la madre noche, de la madre terrible, como lo vendría a ser Kali.
En ese sentido es interesante que veamos que Kali es ese aspecto, inclusive el aspecto más terrible de Shiva, el aspecto más devorador de Shiva, porque de otra forma es fundamental para el proceso también de toma de conciencia. Y es interesante que acá, y esto lo decía Jung en algunos momentos tuvo la oportunidad de viajar a Oriente y decía que los misterios de Kali eran aspectos que no podíamos entender todavía en Occidente. Sí, porque si podemos ver inclusive las imágenes que representan a Kali son imágenes grotescas, son imágenes densas, imágenes que confrontan la psique, relacionadas muchas veces con una serie de demonios, para muchas personas inclusive pues la mitología oriental, este aspecto de la mitología oriental puede relacionarse con magia negra o con aspectos perversos de la espiritualidad, pero más allá de eso es interesante que lo veamos como aspectos de nuestra propia psique, aspectos que inclusive en Occidente todavía nos negamos a asumir, a explorar o a conocer, y tiene que ver sobre todo con ver el proceso de toma de conciencia no solamente como un proceso de ser más felices o de encontrar una iluminación o de ser moralmente perfectos, sino que aquí también vemos que el proceso de toma de conciencia nos lleva a encontrarnos con la diosa noche, con la diosa terrible, con la emperatriz terrible, que es esa emperatriz que vendrá a destruir todo lo que requiera ser destruido y que por su propio peso estará destinado a caer para el proceso de que resurja y renazca una nueva naturaleza, una nueva conciencia, una, digamos, auténtica conciencia. Entonces aquí es interesante que nos preguntemos, ¿no? Como, ¿qué es la emperatriz? ¿Qué es esta fuerza simbólica? ¿Qué es esta fuerza del alma del mundo? ¿Qué es esta fuerza psíquica? ¿Qué es esta fuerza que está en nosotros, que está en el colectivo, que está en la especie humana? ¿No? Si la emperatriz podemos representarla como una diosa o como una bruja, como una madre devoradora o como una mujer seductora completamente, como una mujer fatal o como una musa inspiradora. Y bueno, yo creo que la respuesta es un poco de cada una de ellas, y es precisamente eso lo que la hace una mujer completa, o un ser completo, porque eso no tenemos que verlo simple y llanamente desde el género, sino como una fuerza arquetípica que hace parte de aquella psique que quiera explorarlo. En ese sentido, es interesante que más allá de un género podamos vernos en el espejo de la emperatriz, ver de qué forma lo encarnamos o de qué forma nos relacionamos con esta fuerza. Y en ese sentido, quizás estudiando este tipo de arcanos y este tipo de simbología, también podamos encontrar y navegar en nuestro inconsciente profundo cuáles son esos poderes, cuáles son esas potencias, de qué forma nos relacionamos con el poder. Porque acá es fundamental ver esa relación entre el deseo y el poder, la autonomía, y de qué forma nos relacionamos y nos guían estas fuerzas que muchas veces creemos que podemos controlarlas o que nos pertenecen, pero que son como dioses y como fuerzas, van mucho más allá de nuestras posibilidades. Es como que son ellas las que nos gobiernan, y a veces parte del proceso es tomar conciencia de ello. Desde una perspectiva psicológica también, entonces lo interesante es que podamos ver de qué forma nos constela. Cuando hablamos de constelación hablamos de la psique y de la experiencia humana como una red. Entonces constantemente estamos en movimiento y nos movemos de un lugar a otro y exploramos un lugar, nos desvinculamos de otro, ¿no? En ese sentido, nuestra psique a nivel interno está constantemente constelando. Veamos la constelación como un proceso de movimiento, de un orden a otro. Entonces es interesante preguntarnos de qué forma se constela en nosotros una fuerza arquetípica. Estamos hablando hoy del deseo. En primera instancia, el deseo podría ser una fuerza que guía nuestra conciencia hacia el encuentro con ella misma, ¿no? Esto de si de repente vemos un deseo de una perspectiva un poco más desde la transformación, podemos ver que hay deseos completamente, no sé, cotidianos, como deseo comerme una pasta con espagueti, etcétera, o deseo comerme una hamburguesa con pollo, no sé, en fin, deseos. Pero acá no hablamos de ese tipo de deseo, sino que hablamos ya del deseo como una fuerza arquetípica, ¿no? Como una, decía Aristóteles en Metafísica, la primera frase del libro dice: el hombre desea por naturaleza conocer, ¿no?
Entonces acá hablamos un poco del deseo como esa fuerza que nos lleva hacia el conocimiento. Por ende es una fuerza que también reconoce su propia inconsciencia, ¿no? Su propia ignorancia, y es precisamente desde allí que nos vemos movilizados. También hay conocimientos que nos destruyen, ¿no? Hay conocimientos que a veces deseamos no conocer. También el deseo a veces cae en ciertas trampas o en ciertas ilusiones porque no queremos ver, ¿no? Muchas veces no queremos ver detrás del velo, no queremos ver, queremos creer nuestras propias mentiras, nuestros propios engaños, y es parte del proceso. No obstante, a veces el deseo es una fuerza que rompe, como un martillo que quiebra la caverna del encierro. Esa caverna que fue gestada a veces requiere de un parto que es doloroso. Veamos que el parto de por sí es doloroso. A veces el deseo nos lleva con experiencias que duelen, que confrontan, que nos llevan hacia el sufrimiento, y es precisamente porque parir duele, parir nos duele, parir el conocimiento de estar vivos duele. No obstante, debemos superar el miedo al dolor y debemos encontrar en ella su propia belleza, en esta gran maestra, la emperatriz. Porque el miedo al dolor y la negación del dolor muchas veces es lo que constituye la manera en que podemos gestionar el deseo. Entonces preguntémonos, ¿de qué manera se relaciona el deseo con el dolor? Es decir, ¿de qué manera se relaciona el deseo con su propia herida? Y a partir de allí, ¿cómo del deseo también pueden brotar posibilidades bondadosas como posibilidades de crueldad? Volviendo un poco a la parte mitológica, a mí me parece interesante que también hablemos de cómo el deseo ha estado en la base de la mitología griega, ¿no? Según Hesíodo, por ejemplo, nosotros tenemos dos representaciones, digamos, más conocidas en torno al deseo. Una es Afrodita, como diosa que surge de la espuma del mar después de que Cronos, el dios del tiempo, matara a Urano y arrojara los genitales mutilados de su padre al océano. Entonces, a partir de este mar de sangre y de semen, es que surge Afrodita como una diosa completa, como una diosa de la estética, como una diosa de la belleza misma. Pero hay una versión que me gusta mucho más de Eros, que es la versión de repente primigenia de la mitología griega. Y allí el primer dios del cual nacen todos los demás, todas las posibilidades, es Kaios. Pues en español sería caos. Este dios, primero, es un dios incomprensible, no podemos comprenderlo los seres humanos, y pues por eso es el caos. Pues el caos, cuando le ponemos un orden al caos, pues ya no es caos, ¿no? Y de hecho del caos nacen los cosmos, nacen los nuevos órdenes. Entonces en la mitología griega es clave cómo nos enseña que del caos nacen las posibilidades de organización. Toda constelación nace del caos. Entonces hay una relación entre caos y cosmos, ¿no? Caos como lo incomprensible, lo desordenado, lo profundamente caótico, y cosmos como orden, como constelación. Entonces, algunos pues han entendido el caos como vacío, como abismo. Veámoslo constelado un poco con el arcano del loco, ¿no? Es como una fuerza que se entrelaza entre sí, entre múltiples posibilidades, pero que no tiene forma alguna, no tiene cuerpo alguno, todo está entre sí, como de manera indiferenciada. Podríamos acercarnos lingüísticamente, pero el caos siempre va a ser incomprensible. A partir del caos, de ese primer estadio infinito, y tampoco lo tenemos que ver como algo del pasado, como lo veíamos anteriormente, la mitología es algo que está haciendo aquí, ahora y en cada momento, y hace parte del alma de cada uno de los pueblos y de cada uno de los seres, ¿no? De sus propias narraciones, de sus propios ADNs. Pero bueno, del caos nace Gaia, la tierra en su aspecto abuela, en su aspecto originario. Erebo, las tinieblas, y Nix, la noche. Entonces, en el pensamiento griego parece haber dos aspectos de esta concepción de Eros. En el primero es una deidad primordial que encarna no solo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo que siempre florece en la naturaleza, como lo decíamos ahorita. La luz primigenia, esa luz que es responsable de la creación, del orden, de todas las cosas en el cosmos, ¿no? Pero en la antagonía de Hesíodo lo que tenemos entonces es el mito de la creación, ¿no? Eros como una fuerza que hace posible la creación misma, que surge entonces de Gaia, de Gea,
En algunas tradiciones se dice que Eros había sido, digamos, gestado por la noche, por Nix, y por la oscuridad, que era Ereu. Entonces es interesante cómo el deseo nace de las más oscuras tinieblas y de la profunda noche. Entonces, a veces, y esto es algo que de repente diferentes poetas místicos han atravesado, a veces de las noches más oscuras, a veces cuando atravesamos la tiniebla, es que podemos experimentar y recordar esa fuerza original que es el deseo. Y con Eros vemos entonces la fuerza, el dios, uno de los dioses más antiguos de la mitología, como el dios que hace posible el encuentro de todos los demás dioses, porque Eros va a ser el dios que une a Gaia con Urano. Entonces, al unir a Gaia con Urano, vamos a encontrar de ahí en adelante los titanes y después todas las generaciones de dioses. Entonces, esta fuerza magnética es la que hace posible el encuentro entre las fuerzas, entre los dioses, entre los humanos, entre las plantas, los minerales. Es decir, Eros, el deseo, algunos podemos relacionarlos con el amor como esa fuerza que une, inclusive lo que no está destinado a unirse, inclusive lo que parece completamente opuesto o completamente diferente entre sí. Y bueno, como parte también de este proceso de exploración, primero quiero agradecerle a todas las personas que han venido escuchando los episodios anteriores. Si no los has escuchado, te invito a que puedas escucharlos. Hemos venido creando esta temporada. Detrás de este episodio hay todo un grupo de trabajo. Son años de trabajo detrás de estos episodios que hemos venido creando. Y bueno, parte de este proceso es también que podamos llevar una especie de propuesta arte terapéutica, psicoterapéutica, en la medida en que van escuchando estos episodios, al mismo tiempo van explorando ustedes mismos el tarot, al mismo tiempo que este tipo de espacios contribuya a los procesos de expansión de la conciencia, de amplificación de la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, aquí me gustaría como ejercicio práctico traer una especie de imagen que me parece genial de Harry Potter, y es el espejo de Osset. Si ustedes recuerdan, Dumbledore o Harry Potter encuentra, acompañado de Dumbledore, este espejo que le muestra sus deseos más profundos. Y es interesante, yo creo que es una de las grandes metáforas también de cómo el mago, lo veíamos con el arcano del mago, ¿no? En el episodio del mago, lleva esas herramientas para el camino del héroe hacia el encuentro consigo mismo. Y acá es como el mago lleva a Harry hacia el encuentro con sus deseos más profundos, ¿no? Y inclusive con aspectos de su deseo que pueden estar en sombra, que pueden estar relacionados con el dolor. Si ustedes recuerdan, pues Harry Potter ve a su madre y a su padre, ¿no? Él encarnando un poco el arquetipo del niño huérfano, y era sentirse acompañado por ellos, su deseo más profundo. Pero es interesante ver que cada uno de nosotros en ese espejo del deseo vamos a ver algo muy particular, ¿no? Por ejemplo, Dumbledore veía a Grindelwald, ¿no? Que para los que han visto las películas de Animales Fantásticos, Grindelwald era el amor de la vida de Dumbledore, que al mismo tiempo era un villano de magia oscura, mientras él era un mago de magia blanca, ¿no? Y ahí es muy interesante cómo se constela ese mito y cómo el Eros, cómo el deseo también desea su polaridad, ¿no? Desea su otra cara. Inclusive desea lo que es parte de la psique inconsciente de Dumbledore. Entonces es muy interesante que podamos verlo. Vamos a verlo más en otros episodios también, cómo nuestro deseo siempre moviliza un aspecto de nuestro mundo inconsciente. Por ende, eso que vemos en el otro, eso que deseamos en el otro, de otra forma también está impulsado hacia conocer un aspecto de nosotros. Es muy interesante este aspecto, y ver también que las relaciones van más allá del deseo, ¿sí? No solamente están mediadas por el deseo. Entonces es interesante, ¿no? Diferentes personajes veían diferentes aspectos en el espejo. También Ron se ve a sí mismo ganando la copa de Quidditch, ¿no? Y bueno, a lo largo de la película nos muestran esas diferentes proyecciones que hacemos frente al espejo. Acá lo interesante es que podamos hacer
La invitación es que esta semana o cuando escuches este podcast también puedas hacer ese ejercicio de contemplarte frente al espejo, desde la quietud, desde el silencio, ojalá desde un espacio ritual donde puedas prender una velita, poner incienso, poner una música agradable, que te sientas en un ritual creado por ti mismo y poder mirarte fijamente al espejo. Deja también que a partir de esa mirada frente al espejo emerjan imágenes, emerjan sensaciones, emerjan afectos, ¿no? Y al mismo tiempo puedas ver y preguntarte cuáles son los deseos que te están moviendo, cuáles son los deseos que te han venido moviendo. Pero más allá del juicio, de repente pueden haber, no sé, algunos deseos que podamos considerar banales, superficiales, otros más profundos, otros inclusive perversos, algunos pueden ser un poco más enfocados en la trascendencia o en la elaboración del alma, otros más cotidianos, ¿no? Pero más allá de eso deja que fluyan las imágenes, logra traerlas a la conciencia, y acá yo te invitaría a que puedas escribir o dibujar sobre ellas, porque la escritura y el dibujo, las diferentes expresiones de arte, son grandes tecnologías a la hora de hacer tejido, a la hora de hacer cosmos en nuestro mundo interno, ¿no? Todos experimentamos el caos, todos hay algo incomprensible, hay algo completamente innombrable en nosotros, y muchas veces parte de nuestra alma, parte de su propio movimiento es llevarlo hacia nuevos cosmos, hacia nuevos tejidos. Escribir, dibujar son grandes tecnologías de la conciencia a la hora de reorganizar, a la hora de profundizar, a la hora de ampliar, a la hora de encontrar nuevos órdenes. Y esto no tiene que ser muchas veces desde los órdenes establecidos o estereotipados, sino a partir de lo que nuestra alma necesita para su propio cuidado, para su propia potencia, para su propio deseo. Para terminar parte de este ejercicio, pues les quiero compartir un escrito que hice a partir de la contemplación del arcano de la emperatriz. Dice así: la creatividad se hace carne, sin finalidad. Estalla en diferentes partículas extrañas e indiferenciadas. En medio del invierno no he perdido mi fe, contemplo al sol como un ave de fuego. Es aquí cuando todo se tiñe de verde y la tierra renace. Soy la emperatriz, soy águila, océano, soy la transformación misma, semilla, brote, germen. Soy la leche que nutre la humanidad entera, soy fruto, canto de pájaro, soy la que destruye el bloqueo, el muro, el límite. Mi seducción es el agua misma que fecunda el agua. Soy el valor que no requiere ser nombrado. Soy quien soy, la vida, el deseo, el mismo ser. Soy piel, sudor, aroma, soy letra, quiebre, aullido. En mi cuerpo encuentro el placer, sin moralidad, sin tabú. Las ideas se hacen bellas y estallan rompiendo el hechizo de los amos y señores que se creen dueños del único tiempo. Ser lo que se es mi único deseo. La abundancia del rocío, del viento, de la geometría. Soy la diosa que se hace cielo, que se hace estrella. Soy la furia, la cólera, la oscuridad que revienta en prisma. Soy armonía, vibración, ritmo, telepatía. Soy la eterna seducción, el diálogo eterno de amor entre la criatura y la creación. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul.
Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.